bienvenidos, Dios les bendiga en esta hora. Antes de comenzar nuestro tema que le hemos titulado una trompeta, o qué es o qué simboliza una trompeta en profecía. Deseamos, de acuerdo a los días que vivimos, poder estar atentos. Trompeta en profecía, ¿qué simboliza, hermanos? Es una reflexión que nos invite a estar atentos nuestros oídos para oír, para escuchar. Ojalá que logremos obtener grande bendición de este estudio. Voy a leer en contexto, antes de hacer una oración, de Proverbios 4:18. En Conflicto de los Siglos, página 529. Este texto está en contexto de Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice la palabra del Señor. Y voy a utilizar el Conflicto de los Siglos, página 529, para meditar en esta oportunidad que nos da el Señor para lograr profundizar un poquito más nuestro texto. Página 529, el capítulo se llama La verdadera conversión es esencial. Escuchen, la verdadera conversión es esencial. Entonces, eso significa que hay mala conversión. Muchas veces el conocimiento capítulo 28, el conocimiento se confunde, la sabiduría se confunde. Es parte esencial para la conversión. Entonces, ojalá que en cada uno de nosotros esa verdadera conversión pueda desarrollarse plenamente en cada uno de nosotros. Leo. Aquellos que cumplen con las condiciones, salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo, se refiere a la promesa de Dios. Yo recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta parte tiene que ver en la conversión esencial para cada uno de nosotros. Si ustedes leen el texto que está en contexto del que estamos leyendo, dice, voy a leer solamente un renglón: el mundo está entregado a la sensualidad. El mundo está entregado a la sensualidad. Y unos días pasados atrás leíamos una cita en Primeros Escritos, página 228, acerca de un capítulo que la sierva del Señor escribió acerca de la unión entre la iglesia y el mundo. Entonces, para la conversión verdadera y esencial, usted y yo tenemos que apartarnos de lo inmundo. Tenemos que apartarnos, del pecado y de los pecadores. Eso es un consejo del Todopoderoso descrito en 2 Corintios 6, 17 y 18. Y miren lo que dice con relación a nuestro texto que leímos en la Biblia, Proverbios 4, 18. Es privilegio y deber de todo cristiano tener grande y bendita experiencia de las cosas de Dios. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida, o la luz de la vida. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada paso que se da en fe y obediencia pone al alma en relación más íntima con la luz del mundo. ¿En quién
no hay ningunas tinieblas. Los rayos luminosos del sol de justicia brillan sobre los siervos de Dios, y estos deben reflejarlos. Así como las estrellas nos hablan de una gran luz en el cielo, con cuya gloria resplandecen, así también los cristianos deben demostrar que hay en el trono del universo un Dios cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. Las gracias de su Espíritu, su pureza y santidad se manifestarán en sus testigos, hermanos. Bendita promesa. Parece que las circunstancias alrededor de nosotros no son muy de acuerdo a nuestra situación espiritual, en el sentido de que traen desaliento, traen problema, traen dificultades, traen enfermedad. Por otro lado, el Señor dice que la plenitud espiritual en cada creyente, en cada cristiano, será tal como las estrellas del cielo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos dé la oportunidad de seguir creciendo, de seguir desarrollando, de seguir obteniendo en cada uno la espiritualidad con la cual ninguno, dice Hebreos, hablando en contexto de santificación, ninguno podrá ver a nuestro Señor. Vamos a orar, los invito a postrarnos de rodillas los que puedan, en el nombre de nuestro Señor. Bondadoso y eterno Padre, muchas gracias, Señor, le damos por esta oportunidad que nos da a media semana para agradecerle, Señor, sus benditas promesas que tiene por medio de su palabra. Gracias, Señor, por ellas. Gracias por la oportunidad de darnos esperanza, de darnos gozo, alegría a través de las circunstancias, a través de las situaciones. Bendiga a nuestros hermanos en cada uno de los lugares donde está escuchando este video, en esta República Mexicana, en las partes del mundo a donde pueda llegar, que sea una bendición, Señor, que nuestras palabras sean sus palabras y nuestros pensamientos sus pensamientos. Le ruego, le agradezco por nuestros hermanos que están aquí en San Luis Potosí escuchándolo, y ojalá que su Espíritu Santo nos pueda guiar a una excepcional oportunidad de saber que usted está pendiente de cada uno de nosotros. Muchas gracias. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesús, pedimos de su Espíritu, pedimos de su poder, y ojalá que cada uno de nosotros podamos cumplir el propósito por el cual cada uno de nosotros se reúne en esta tarde. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Esta mitad de semana sea de bendición y nos prepare, hermanos, si Dios nos lo permite, para recibir su santo sábado, el día de preparación primeramente, y después su santo sábado este fin de semana. Hermanos, Dios me los bendiga, ánimo en el Señor. Comenzamos. Muy bien, el Señor desea que cada uno de nosotros estemos pendientes de su amor, de su palabra, de su poder, de su Espíritu Santo. Que no cumplamos las palabras descritas en Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 14. ¿Cómo saber o cómo reconocer lo que Dios hace por usted y por mí alrededor de lo que estamos pasando? Dice la palabra de Dios, el versículo 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si hay una forma o hay una manera, o esta, hermanos, es
una forma de despertarnos, una manera de decir, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Son palabras tal vez un tanto duras, difíciles, pero hablando de la condición de la iglesia laodicenses, tibios, ni fríos ni calientes, en un estado de conformidad. Entonces nosotros debemos de entender, hermanos, que lo que sucede a nuestro alrededor es con un propósito. Tal vez despertar. Saber de parte de quién está obrando nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, su pueblo, su iglesia. Ojalá que las situaciones alrededor de nosotros sirvan o ayuden para nosotros ser iluminados, alumbrados. Ojalá que cada uno de nosotros pueda ver en lo que ocurre alrededor nuestro, lo que sucederá con mayor algo más grande que está, hermanos, por venir. Dice su palabra también en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. En el mensaje a la iglesia de Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, hermanos. En el mensaje a la iglesia de Sardis, la carta también va descrita al ángel de la iglesia en Sardis, y el que escribe se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, como el que tiene las 7 estrellas, que es nuestro Señor Jesús, y le dice estas cosas a la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto, dice la palabra de Dios. Espiritualmente hablando, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No sea que también, ¿verdad?, el mensaje a la iglesia de Sardis recaiga en nosotros. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Se imaginan, hermanos? Tener una experiencia en la iglesia por tanto tiempo, tener 15 años, tener 20, 30, nacido en la iglesia. Y para Dios, tal vez estemos muertos, perdidos. Pero el punto para usted y para mí hoy en la reflexión es que el Señor nos está pidiendo que despertemos. Y las circunstancias a nuestro alrededor, yo creo que son oportunas para que nosotros estemos con los ojos bien abiertos, estudiando, escudriñando su palabra, y al mismo tiempo, al de escudriñarla, mirar el amor que Dios tiene por usted y por mí, por su pueblo, por su iglesia, por el mundo. Ahorita lo vamos a ver, la importancia de despertar. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía en Evento de los Últimos Días, página 12. Esto no es nada, hermanos, para lo que viene. Usted y nosotros lo hemos estudiado a través del mensaje de verdad que ha llegado para su pueblo, para su iglesia. ¿Y cuál es el mandato de Dios? Página 12 de Evento de los Últimos Días. Página 12. La última crisis de la tierra se llama el capítulo. Evento de los Últimos Días, página 12. En contexto. Tiene un subtítulo, la página 12, que dice: pronto vendrán tiempos angustiosos. ¿Será esta experiencia? ¿Será este tiempo?
¿Será lo que estamos pasando, hermanos? Pero dice aquí los que elaboraron, los fideicomisarios de estos libros, pusieron un título: Al tiempo de angustia. Pronto vendrán tiempos angustiosos. Y voy a leer el texto que tiene que ver con la oportunidad de despertar. El tiempo de angustia, el segundo párrafo, el tiempo de angustia, angustia como no ha habido desde que hubo nación, es eminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Lo dijo Cristo en Efesios, en Apocalipsis, al mensaje de Sardis. Y como las vírgenes estamos dormidas, debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Estimados hermanos, esto que sucede alrededor y que ha causado muchas situaciones, muchos estragos en muchos países, no es todavía lo que está descrito aquí. Pero si no despertamos, menos nos vamos a dar cuenta. Obreros evangélicos, página 315. Yo sé que alguna vez lo han leído, pero este texto nos va a reafirmar la necesidad ante lo que viene de que nosotros podamos despertar. Dice su palabra en Obreros Evangélicos, página 315, página 315. La actitud actual de la iglesia no le agrada a Dios. Ojalá que esto no ofenda a su pueblo, porque no está dicho por nosotros, sino está escrito, pero con un propósito, hermanos, con una necesidad. No le agrada a Dios la actitud actual de la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha apoderado de ella una confianza propia que ha inducido a sus miembros a no sentir necesidad alguna de más verdad y mayor luz. Estamos viviendo en un tiempo en que Satanás trabaja a diestra y siniestra, delante y detrás de nosotros, y sin embargo, como pueblo, como las vírgenes, decía el otro texto, estamos durmiendo. Dios quiere que se oiga una voz que despierte a su pueblo y lo incite a orar. ¿Qué necesita el pueblo de Dios? ¿Qué necesita su iglesia? Necesita una voz que nos ayude a despertar. Además de las circunstancias que el Señor tiene alrededor de nosotros, debe haber una voz que nos invite a despertar. Y no solamente a despertar, sino que nos invite a hacer, que nos invite a obrar, hermanos. ¿Cuál es el propósito de cada uno de nosotros cada mañana cuando se levanta y hace su culto familiar de oración? Sí, que nos ayude, que nos proteja en nuestras labores, en nuestros quehaceres, en nuestro trabajo. Pero dentro de esas labores hay algo que nosotros debemos poner en las manos de Dios para que nos ayude a hacer algo en favor de nosotros y en favor de su iglesia, en favor del mundo. Se llama en Ezequiel 9, gemir y clamar. Para ser uno de los 144,000, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que aprender a gemir y clamar. Ezequiel 9:4. Muy bien, se necesita una voz que nos incite a orar. Apocalipsis
Apocalipsis capítulo 6, versículo 'Hermanos, Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, hermanos. ¿Cuál es la necesidad de despertar? Dice su palabra en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Dice la palabra del Señor, porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar firme? Entonces, queridos hermanos, al no saber nada de este día, al no saber acerca de él, de este gran día, dice, ¿quién podrá estar firme? La palabra del Señor en Mateo capítulo 24, si no mal recuerdo, dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero aún si caemos, dice Proverbios, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Pero debemos de estar, hermanos, apercibidos, pendientes, despiertos. Por eso, el motivo de nuestro estudio, trompeta en profecía, ¿qué significa? Porque si el día de Dios está por llegar, ¿y quién podrá estar firme? Joel capítulo 2, versículo 1, dice así. Joel capítulo 2, versículo 1. Joel capítulo 2, versículo 1, tal vez cada uno de ustedes o alguno de ustedes se lo sabe de memoria. Pero alguien decía que más vale un mal escrito que una brillante memoria. Entonces vamos mejor a nuestras notas, al registro inspirado acerca de lo que dice Joel capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión. Tocad trompeta en Sión. De ahí nuestro estudio, ¿qué representa a esa trompeta? ¿Y para quién es? Dice Sión. Es para Sión, tocar trompeta en Sión. Entonces, si Sión representa el mundo, tenemos que tocar la trompeta en el mundo. Pero si Sión representa a su iglesia, la trompeta debe de ser tocada en la iglesia. Y dice la palabra del Señor, pregonar en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Entonces la palabra del Señor no es solamente algo para pasar media hora, 15 minutos o no sé cuánto tiempo le dediquen a su estudio, solamente para saber o conocer algo de la palabra. No, la palabra de Dios está escrita con un propósito. Y el Señor dijo, porque no hará nada el Señor, Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que lo revele primero a sus siervos los profetas. Y el Señor nos invita por medio de Joel a tocar la trompeta en Sión. Y luego para reafirmar y no pensar dónde debe ser tocada la trompeta, dice, pregonar en mi santo monte. Y tiemblen, hermanos, despierten, porque viene el día del Señor, porque está cercano. No decimos amén, hermanos, porque antes de que suceda, antes de que ocurra,
el Señor nos muestra y nos enseña lo que debe de ocurrir o lo que va a ocurrir o lo que tiene que ver, hermanos, con su pueblo. Isaías 51:16. ¿Quién? Representación. Isaías 51:16. Este mensaje o esta trompeta tan importante porque el día está cercano, porque debe pregonarse en el santo monte de Dios. ¿Y quién va a poder estar firme? Uniendo Apocalipsis 6:17, porque el día de Dios viene. ¿Quién va a estar firme? Pues obviamente aquellos que, ¿qué, hermanos? Comenten, aquellos que, ¿qué? Aquellos que escuchen la trompeta. Aquellos que pregonen en su santo monte. Y dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 51, versículo 16, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para que plantase los cielos y fundase la tierra, y que dijese a Sión. ¿Quién es Sión, hermanos? ¿A quién simboliza Sión? Pueblo mío eres tú. Entonces, ¿quién debe de escuchar la trompeta? El pueblo de Dios. Y nadie de nosotros se va a poder excusar porque el pueblo de Dios, la iglesia de la Odisea, el último movimiento que el Señor levantó para traer una bendición al mundo, tiene que despertar, tiene que escuchar la trompeta para pregonar en su santo monte. Y después, el versículo 2, no lo vamos a estudiar hoy. Porque la iglesia tiene que escuchar primero y pregonar entre su pueblo que el día del Señor grande y terrible viene. Grande, el día grande del Señor viene. Sión representa a su pueblo. Aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, pero aquellos que directamente han escuchado o han creído la verdad del santuario y la verdad de que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844 y que la iglesia se organizó en 1863 como la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Y quiénes son los primeros que deben de despertar dentro de su pueblo? ¿Quiénes son los que deben de escuchar la trompeta? ¿Quiénes son los que deben de publicar en su santo monte, pregonar en su santo monte? ¿Y qué deben de pregonar? ¿El amor de Dios? Sí, el amor de Dios a través de que el día del Señor grande está por venir y ¿quién podrá estar firme? Por eso, la palabra del Señor nos enseña que una trompeta en profecía representa Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. ¿Qué representa una trompeta en profecía? Porque entonces, ¿qué debe de escuchar el pueblo de Dios? Una trompeta. ¿Pero qué es esa trompeta? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí como una gran voz, como de trompeta. Hermanos, entonces, ¿qué representa esta trompeta? ¿Quién era el que hablaba detrás de Juan, pero que él escuchó esa voz como de una trompeta? Entonces, una trompeta en profecía significa, en este pasaje, la voz de Dios. ¿Qué debe de escuchar el pueblo? ¿Qué debe de aprender a escuchar el pueblo de Dios y pregonar entre su santo monte que el día del Señor viene? Debemos de aprender a escuchar por medio de esa trompeta, el sonido de esa trompeta, debemos de aprender a escuchar la voz de Dios, hermanos. La voz de Dios. Una trompeta en profecía, según Apocalipsis 1:10, representa la voz de Dios.
¿Puede usted reconocer la voz de Dios? Apunte usted, yo sé que ya la han leído e incluso se dio en un estudio que nuestro hermano Alejandro Molina nos presentó. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, no lo vamos a leer. Página 483. Ahí dice cómo usted y yo podemos saber, escuchar la voz de un verdadero pastor o la voz de Dios. La voz de Dios. Primera de Corintios 14:8. Mensajes, claro, la voz de Dios viene por medio de un mensaje. La voz de Dios, hermanos. Primera de Corintios 14:8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercebiría para la batalla? Y si la trompeta diere un sonido incierto, hermanos, ¿quién se prepararía para la batalla? Entonces, en esta parte de su palabra, Pablo a los Corintios, una trompeta representa algo, un mensaje que nos ayude a prepararnos. Porque dice, ¿quién se preparará para la batalla? Si viene el día grande de Dios, si viene el día grande y terrible, ¿cómo saber cuándo, cómo, de qué manera, cómo me prepararé para saber si voy a estar entre aquellos que estarán firmes? Testimonios para los ministros, página 81. La sierva del Señor le pone nombre. ¿Qué clase de sonido le estamos dando el pueblo de Dios a la trompeta en nuestros días? Muy poco sabemos del día de Dios, del día grande y terrible. Muy poco sabemos de qué clase de preparación debemos de hacer para confrontar esta situación que se presentará como un tiempo de angustia y que nos toma dormidos y que nos invita a despertar. Testimonios para los ministros, página 86. Perdón, si dije 81, puedan corregir. Es página 86, hermanos, discúlpenme, por favor. Página 86, hermanos. Cunde una mala impresión, hermanos, dice un subtítulo. Cunde una mala impresión. Y le pone nombre, para que no nos confundamos, para que no pensemos que esto se refiere a alguien más. Está cundiendo en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. ¿Cómo es que el pueblo de Dios, tan altamente privilegiado, tan altamente instruido, le está dando un sonido incierto a la trompeta? Siguiendo la mundanalidad. Decimos creer algo y profesamos algo distinto. Usted y yo le damos un sonido incierto a la trompeta cuando seguimos la mundanalidad. Ya no hablemos de mensaje de verdad, porque ahora usted sabe cómo, 7 principios para reconocer entre la verdad y el error. Pero que usted y yo no cumplamos, que no cometamos el mismo error de decir que creemos y sabemos, pero de alguna forma también le damos un sonido incierto. Entonces, de acuerdo a Primera de Corintios 14:18, hermanos, una trompeta representa un mensaje que nos prepara para estar apercibidos, dice aquí, para la batalla.
Y vamos a terminar, hermanos, con otro texto. Ezequiel, capítulo 33, versículos del 1 al 4, hermanos. Vamos a terminar nuestra reflexión. Creo que el punto está ahí puesto, hermanos. Necesitamos despertar. La actitud del pueblo de Dios no le agrada al Señor. Una voz, un mensaje, su voz, un mensaje que nos prepare, que nos ayude a estar listos para confrontar lo que haya de venir. O lo que dice Ezequiel, capítulo 33, versículo del 1 al 4. Dice su palabra, y esto aquí envuelve a aquellos que deben de estar vigilando, a aquellos que deben de estar comunicando al pueblo de Dios el aviso que nos ayuda, porque esta trompeta, ¿qué representa? En Ezequiel capítulo 33, versículo del 1 al 4. Y fue a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y lo pusiese por atalaya. ¿Quiénes son estos atalayas? No solamente los ministros, sino aquellos que, ¿qué, hermanos? Y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta, y avisare al pueblo. ¿Qué representa este sonido de trompeta? Un aviso al pueblo, hermanos. Esta trompeta en Ezequiel representa un aviso para el pueblo. Tome una atalaya, póngalo, que escuche, que oiga y que le dé el aviso al pueblo. Pero si no lo hacía, versículo 4, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la corneta oyó, o trompeta oyó, y no se apercibió, no hizo preparación, no estuvo atento a la situación que estaba cundiendo con respecto a lo que la atalaya tenía que decir. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma, hermanos. Entonces, en estos 3 versículos, una trompeta representa la voz de Dios. Un mensaje que ayuda al pueblo a prepararse para la batalla, para lo que está por venir. Y en Ezequiel, este sonido de trompeta representa un aviso importante al pueblo acerca de lo que está por venir. Si lo escucha y no lo informa, no lo dice, dice que el primero que va a caer es el atalaya. Y la sangre de los que murieron por su causa será demandada a él. Pero el que oye la trompeta, el que oye el aviso, se prepara, se apercibe, estimados hermanos, dice, librará su alma. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos ayude a estar atentos. No todos los sonidos de trompeta son ciertos, pero usted ya sabe el método de Dios para poder distinguir entre la verdad y el error. Dios los bendiga. Dios nos dé la oportunidad de seguir avanzando, de seguir desarrollando, de seguir creciendo. Que no seamos enanos espirituales, está escrito en el Espíritu Profecía. Que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Que esta media semana podamos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias por todos aquellos que hayan puesto algún agradecimiento, hayan puesto lo que Dios ha hecho por ellos, hayan puesto allí un testimonio, hermanos, de lo que el Señor está haciendo por nosotros. Dios les bendiga, les agradecemos infinitamente la oportunidad de estar
de escuchar, de oír. Vamos a orar para despedirnos. Los invito a postrarse de rodillas. Cariñoso y buen Padre, muchas gracias porque usted es bueno con nosotros, porque su misericordia nos ha alcanzado. Gracias por la oportunidad de saber lo que está descrito en su palabra para prepararnos, para estar atentos a los sonidos de trompeta, la voz de Dios a través de sus mensajeros, a través de sus mensajes. Gracias por la oportunidad que nos da en este tiempo precioso, Señor, en el cual nos ha enseñado a través de la circunstancia, a través de los problemas, también lo que está por venir y lo que está por acontecer. Bendiga a cada individuo, a cada familia, a cada creyente, a cada hogar, a cada grupo en ancha y faz y redondez de la tierra, a su pueblo. Bendiga a los que creen su verdad, a los que la predican, a todos aquellos que han tomado la responsabilidad de anunciarla, de decirla, aunque se desplomen los cielos. Gracias por nuestros hermanos en cada entidad de esta República Mexicana y en cada país a donde nos escuchan. Se lo agradecemos, se lo rogamos, se lo imploramos, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Estemos orando por las circunstancias, por todo aquello que el Señor nos presenta a través de su sonido de trompeta para cada uno de nosotros, a través de sus mensajes. Gracias, Dios los bendiga. Ánimo en el Señor.